bones, collacios y collacios. Aquí entama un nuevo directo en Alderiques, en este caso ye el caberu directo del año, porque vamos a tomarnos unas semanas de vacaciones y como os anunciamos en nuestras redes sociales, hoy toca falar de Fórmula 1. Remataba fai 2 semanas la temporada 2025 y como ya sabéis, tenemos vezu facer, como non, ye contactar con nuestro collacio Pedro de la cuenta en X Motornás. Pedro, ¿cómo estás? Muy bones. Bones, ¿qué tal? Presta estar Muchísim, aquí. muchísimas ganas de estar contigo otra vegada, de charlar un cachín curioso de esta temporada 2025 que ya anunciamos en esas redes sociales que, bueno, y era el británico Lando Norris el que llevaba el campeonato, un campeonato emocionante hasta la carrera, ¿no? Sí, bueno, de que eso, llegábamos a esa carrera con tres pilotos con posibilidades matemáticas de luchar por el campeonato del mundo, que, bueno, eso hacía muchos años que no pasaba, ¿no? Y la verdad que sí, muy emocionante, aunque, bueno, y es verdad que la última carrera no fue todo lo emocionante que podía haber sido, pero bueno, tampoco podemos esperar catástrofes en todas las carreras y al final, por tan solo 2 puntinos, Lando Norris pues salgamó ese primer campeonato del mundo, disputándolo mucho a Max Verstappen, que hizo un temporadón, la verdad que sí. Sí, vamos a facer un análisis así fondero como se tenemos vezu facer, pero la xente sabe eso, güey, falamos de Fórmula 1 a lo largo del programa, pero la xente estará pensando, meca, e non vos vais a facer eco de lo que está pasando na capital de Asturias col fútbol, ¿no? Muchos cambeos, e como sabíamos que teníamos directo, tenemos vezu facer, saludamos a toda a xente, comentamos vos que entréis nel chat e entruéis a Pedro, lo que penséis de la Fórmula 1 ou outro directo extremado del que ficimos estas últimas semanas que ficimos directos de outros temas, pero neste caso que ficimos tamén pues recurrir al nuestro collacio Miguel Fernández Burilo, que lle el encargado de las retransmisiones na RPA, na Radio Pública Asturiana, de lo que son los partidos del Real Ubieu. Vamos, si te parece, Pedro, a sentir a Burilo, nada, un minutín, va a contarnos la novedad, porque esta misma tarde un nuevo entrenador facíase cargo del Real Ubieu, un equipo, el de la capital de Asturias, en primera división, una buena noticia, pero que esta temporada está siendo un poquitín gafa, y vamos a ver lo que nos cuenta Burilo. Si te parece, vamos a ponerlo aquí en un Muy bien. minutín, vamos a ponerte a ti, y cambiamos a Burilo un segundín. Espera, vamos a ponernos aquí, vamos a cambiarnos aquí un minutín y vamos a poner a Miguel Fernández que nos cuente un poquitín cómo que ye lo que ve él de esta situación, que como digo, ye una situación bastante yaceriante en ese aspecto. Vamos a poner aquí, ya estamos preparando aquí a nuestro collacio Burilo. Ahí vos lo pongo a ver qué os parece. Bueno, una pequeña crónica de un minutín de lo que la situación real del Ubieu, del equipo de primera división, con ese cambio de entrenador. Esta misma tarde dirigía su primer entrenamiento, para que veáis un poquitín qué cosas están cociéndose en la capital de Asturias con al respective del fútbol. Ahí vos lo pongo. Hola Samuel, hola xente de Alderiques. Bueno, llevaría muchos minutos resumir les últimes 48, 72 horas en el Oviedo. La noticia ye que Guillermo Almada, el que ya era el entrenador del Valladolid, ya y el nuevo entrenador del Oviedo, entrenó esta tarde col equipo, pero bueno, la reflexión de todo esto ye que non hai naide al volante en el club. Todas las decisiones que lleven tomando desde que subió el equipo son erróneas y hay ahora mismo una fractura social brutal como no se recordaba durante mucho tiempo en el Oviedo. Entonces, sinceramente, no sé en qué va a acabar esto. Vamos a ver qué pasa el sábado en el partido en casa con Celta en el Tartiere, porque más allá del resultado, de los logros deportivos que pueda conseguir este nuevo entrenador uruguayo, la situación está muy, muy tensa y no hubo tantas críticas a Pachuca como hay ahora mismo por ese desencadenante de decisiones que iban tomando. No deportivo, con la institución de Paunovic, con la vuelta de Carrión a sabiendas que era un entrenador que nunca quería la afición del Oviedo y ahora, bueno, pues la destitución de Carrión para traer
al entrenador del 10º clasificado en segunda división, sin experiencia en el fútbol español más allá de estos meses en el Valladolid. La cosa pinta fea, muy fea, y la afición del Oviedo pues va a responder como es habitual y como respondió en los peores tiempos. Entonces, bueno, vamos a ver lo que pasa. Como estáis hablando de Fórmula 1, es el titular. En el Oviedo no hay nadie al volante. Bueno, pues ahí teníamos ese titular, ¿no? Que decía el nuestro Collacio Burilu de la RPA que no hay nadie al volante, pero esto no es mucho lo que comentaba eso, que es una situación muy yaceriante. Y vamos a retomar eso con Pedro, el nuestro Collacio también de la Fórmula 1. Pedro sigue Esperei por lo que vemos, pero bueno, ves esto del fútbol que también pasa como en todos los días, ¿no? Esos reportajes que comentamos de la Fórmula 1 también que hay disponibles, Sí. que hay como dice el otro, cueces e faves en todos los días, ¿eh? Sí, sí, está claro que sí, pero bueno, yo no me voy a meter en el fútbol, que Sí. prefiero más con la Fórmula 1, que además ahí, bueno, más o menos los asturianos estamos todos de acuerdo Sin con algo, ¿no? Alonso, Sí, sí, ¿no? porque si no tenemos, pues dámosles gracias también a Burilo, a Miguel Fernandi, que nos el que lleva y el que retransmite los partidos para la RPA, que nos contara esta última hora del Real Oviedo, del equipo de la capital de Asturias, porque parecenos que era una tía súper interesante. Comentábamos eso, y retomando la Fórmula 1, que digamos, el pegollo principal del programa, eso, temporada con ese título del británico Lando Norris, que amosó, de alguna manera, no solo con el coche, sino con la cabeza, ¿no? Una madurez deportiva, ¿no? Sí, bueno, la verdad que tenemos unas temporadas tan largas ahora en Fórmula 1, esta última con 24 carreras, que a mí me parece que pasaron varias temporadas dentro de una sola. Y en el caso de la evolución de Lando Norris como piloto, yo creo que sí, que para él sí que pasaron como varias temporadas, porque bueno,